Página 1. Ética, Tratado Teológico, Político, por Baruch Spinoza, 1677. 0.0. Preliminar. Spinoza, figura controvertida. Las interpretaciones y, consecuentemente, los juicios sobre Spinoza han sido, aún lo son, muy dispares. A veces, inclusive, tocaron el contraste. Y, esto, a decir verdad, apenas conocidas las iniciales ideas de su doctrina. Ya en vida tuvo Spinoza amigos y enemigos. Pocas, muy pocas filosofías, en verdad, han suscitado a lo largo de la historia tanto entusiasmo y tanta censura, a la vez. En dos direcciones se acusa esta discrepancia. Primero, en punto a su concepción teológica religiosa. Después, tocante a sus reflexiones teoréticas. La no aceptación de un Dios personal y trascendente trajo consigo los epítetos violentos. Juan Colerus declara que el Dios de Spinoza es un Dios imaginario. Años antes se habían producido también en contra Hubert de Verse, Wittichius, Poiret, Reggio y Lanus. Identificar Dios y naturaleza, Deus sive natura, le granjeó mayormente el ser calificado de ateo. Ya Malebranche habla del infame Spinoza, y Thomas More del sórdido ateo baile de un ateo de sistema Voltaire, de ateo en toda la fuerza del término, y Hume de ateo famoso. Con ingenio y gracejos Schopenhauer advierte que Spinoza otorga a la naturaleza el título de Dios solo a manera de honoris causa, pero de hecho el sefardita propugna un ateísmo radical. Muy larga resultaría la lista de quienes ven en Spinoza un filósofo del ateísmo. Pero también es muy grande la de quienes lo admiran por su misma concepción religiosa. Dentro del movimiento del romanticismo alemán surge el panegírico interminable. Jacobi califica la doctrina de Spinoza como una doctrina del ser supremo y de las revelaciones del hombre con ese ser. Es famosa la sentencia de Novalis: Spinoza es un hombre ebrio de Dios. Goethe se llama discípulo apasionado de Spinoza. Schleiermacher exclama: santo y excomulgado Spinoza. Ernesto Renan cree que Spinoza ha visto lo más profundo que hay en Dios. El propio Spinoza rechaza públicamente el calificativo de ateísta. Dice con énfasis que solo se opone a una concepción antropomórfica de Dios, sobre todo a la imagen vulgar de un Dios corpóreo, deum corporeum. Con todo, la filosofía cristiana así católica como protestante, no puede acceder a una idea que niegue el carácter personal y trascendente de la divinidad. Tampoco esta filosofía acepta una explicación de la Biblia únicamente racional e histórica, tan cara a un liberalismo laicista, opiniones que propugnó Spinoza, por cierto, una vez y otra. En cambio, acerca del tema religioso, pensadores marxistas elogian a Spinoza, reputándolo como uno de sus ilustres precursores. Ven en él a un filósofo que propició el ateísmo y el libre pensamiento, aprovechando la coyuntura histórica del tiempo, e hizo sentir a muchos, tras meditadas reflexiones, origen y muerte de todas las supersticiones y de todos los prejuicios religiosos, Plechanow, de Borin. Respecto a las bases teoréticas del sistema, algunos subestiman sus aportaciones. Juan Regino declara que Descartes es el verdadero arquitecto del spinozismo. Para Leibniz, la doctrina de Spinoza es un cartesianismo desbordado. Asimismo, Emilio Saiset en su obra Introducción a las obras de Spinoza acentúa que solamente es un discípulo de Descartes. Hay quienes asimilan las fundamentales ideas de la concepción del mundo de Spinoza a doctrinas neoplatónicas, recibidas a través de filósofos del Renacimiento, Cusa, León Hebreo, Ficino, Bruno. En contraste, otros enaltecen hasta un extremo el rendimiento de Spinoza. En el gran pensador judío no ven una mera prolongación del cartesianismo, sino un filósofo original en muchos conceptos. Para Vidal y Peña García, Spinoza es precursor de un materialismo crítico e iniciador, a su manera, de una dialéctica materialista.
En apoyo de sus talentos suele citarse hoy la alternativa de Hegel, Spinoza o ausencia de filosofía o el juicio de Bergson. Se podría decir que todo filósofo tiene dos filosofías, la suya y la de Spinoza. En honor a la verdad, el juicio acertado se halla, una vez más, en el medio. Tributario de la filosofía precedente, en buena medida de Descartes, Spinoza pudo adentrarse con perspicacia en la tierra agitada del pensamiento, pero logrado que hubo tal empeño, se lanza, guiado por su genio, a la construcción de una teoría de la concepción del mundo y de la vida, de muy comprensivo alcance y a la altura de las conquistas intelectuales de su tiempo. Adalid de la libertad humana, su filosofía es un modelo del orden de los grandes clásicos del pensamiento. Estudio introductivo. La filosofía de Spinoza. 1.0. El racionalismo moderno. Lugar de Spinoza. Suele fraccionarse la filosofía del Renacimiento en dos comprensivos periodos, uno predominantemente humanístico, en buena medida de vuelo especulativo, Cusa, Bruno, Boheme. Otro científico natural, de orientación racionalista, que, merced a su largo desarrollo, es dable subdividirlo, a su vez, en dos etapas. La primera de estas queda representada por Renato Descartes, el fundador del propio racionalismo. La segunda, por los sistemas que, bajo signo cartesiano, se suceden hasta fines del siglo XVII. Spinoza es una figura representativa de esta segunda etapa, al lado de Port-Royal, Malebranche, Pascal y otros. 1.1. Descartes. Un nuevo rumbo toma la filosofía con Renato Descartes, 1596-1650, el racionalismo moderno. Filósofo clásico por excelencia y símbolo para muchos de la mente francesa, Descartes es quien, en verdad, ha impuesto en la filosofía el estilo de pensar por ideas claras y distintas, liberando de tal suerte a ésta de toda autoridad externa, ya religiosa, ya política. Y afirmando al propio tiempo las excelencias de la meditación personal. El racionalismo cartesiano es un racionalismo metódico, toda mente bien dirigida, vale decir, orientada metódicamente, puede llegar a conocer la verdad. El pensar moderno se inaugura con el problema del método. La filosofía anterior se había preocupado de preferencia por el problema del ser, fue una filosofía ontológica. Con los grandes pensadores del siglo XVI toma un nuevo giro la meditación filosófica. Antes de lanzarse a la búsqueda del ser, el pensar filosófico se afana por descubrir el camino que pueda conducir allí, qué ruta tiene que recorrer el conocimiento para alcanzar la verdad. Con ello se formula la idea de que una investigación sobre la razón humana debe preceder al conocimiento del mundo. Descartes, en efecto, busca los principios racionales que han de normar todo conocimiento, los principios racionales de los que han de derivarse las doctrinas sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios. 1.2. Polémica sobre el cartesianismo. Gassendi. Port-Royal. El escepticismo cristiano. La filosofía cartesiana encontró en Francia, Holanda y Alemania, muy pronto, numerosos enemigos, pero también no pocos admiradores. En Francia, por ejemplo, la enseñanza oficial en las universidades se opuso resueltamente a ella, afirmándose en la doctrina escolástica. En Holanda, el primero de los partidarios fue Enrique Reggio, 1598-1679, y el primero de los opositores el obispo Pedro Daniel Huet, 1630-1721. Desde otro ángulo, el abate Pedro Gassendi, 1592-1655, enemigo al par de Descartes y de Santo Tomás, trató de rehabilitar la filosofía de Epicuro, bien que tratando de conciliarla con la dogmática del cristianismo. Entre los admiradores del cartesianismo, hay que contar en Francia a la Congregación del Oratorio, de donde sale Malebranche, y a los filósofos de la Comunidad de Vida y de Trabajo de la Abadía de Port-Royal.
De estos últimos, particularmente es importante Antonio Arnaúl (1612–1694), quien junto con Pedro Nicol escribió la célebre Lógica de Port Royal, concebida desde el punto de vista del cartesianismo. Motivo y signo de la lucha contra Descartes, era la salvaguardia de la religión. Francisco de Motte-Levayer, 1586–1672, rechaza, en unión de otros pensadores, la excesiva confianza de Descartes y sus adeptos en las fuerzas de la razón humana. Acude a la Sagrada Escritura y reúne en su obra 31 problemas escépticos muchos textos del Nuevo Testamento, para mostrar cómo la sabiduría mundana no siempre dignifica al hombre. Llega a sustentar una suerte de escepticismo cristiano. 1.3. La evolución del cartesianismo. En esta época, no era fácil aceptar en bloque la filosofía cartesiana. La tradición predominaba en los centros docentes. Pero el racionalismo, con todo, hizo camino aceptando modificaciones más o menos significativas. En honor de la verdad, la mera repetición no tuvo pensadores de influencia alguna dentro del racionalismo. En cambio, surgen por doquier pensadores de nota que introducen señeros filosofemas. Ciertamente puede hablarse sin hipérbole de una evolución de la doctrina cartesiana. Algunos incluso llegan a llamar transformación del cartesianismo a tal movimiento. La designación no es inadecuada siempre y cuando se advierta el hilo del desenvolvimiento en una creciente integración de las ideas. La doctrina cartesiana fue, también, lo suficientemente poderosa para fortalecer algunas ideas que desbordaron el cauce racionalista. No pocos filósofos del siglo XVIII, vueltos hacia el materialismo, por ejemplo, acudieron a Descartes para obtener de este filósofo y hombre de ciencia puntos de vista metodológicos. 1.4. El ocasionalismo, a. Geulinks. En Holanda y Bélgica el espíritu cartesiano fue llevado por Arnulfo Geulinks, 1625–1669, cuyas obras, Ética, 1665 Metafísica, 1695, fueron objeto de ruda crítica por parte de los pensadores. Geulinks lleva hasta sus últimas consecuencias el dualismo de alma y cuerpo de Descartes. Es evidente, dice este filósofo, que por sí mismo no puede influir el espíritu, que es inextenso, en el cuerpo, cuyo atributo esencial es la extensión, ni este sobre aquel. Pero dado que existe una evidente relación entre ambos, por ejemplo, en nuestros movimientos voluntarios y en nuestras percepciones involuntarias, hay que considerarlo como un misterio y, por tanto, creer que es producido por Dios, quien enlaza a ambos de un modo ocasional. Sin embargo, el ocasionalismo de Geulinks admite una intervención de Dios solo en ciertos casos. En general, se ha establecido por la providencia divina, para lograr una relación constante, una correspondencia de espíritu y cuerpo, los cuales tienen una marcha paralela al igual de dos relojes construidos por el mismo relojero, idénticos, que marcan la misma hora. Respecto del problema del conocimiento, Geulinks asegura que Dios es la verdadera fuente del saber. Con esta idea abre la puerta del ontologismo. 1.5. El ontologismo, N. Malebranche. Más importante en la dirección cartesiana es el oratoriano Nicolás Malebranche, 1638–1715. Nació en París, estudió filosofía en el Colegio de la Marche, y teología en la Sorbona. Redactó, entre otras, las siguientes obras: Investigación de la verdad, 1675 Conversaciones cristianas, 1677 Tratado de la naturaleza y de la gracia, 1680 Coloquios sobre metafísica y religión, 1688 Tratado de la moral, 1688 Reflexiones sobre la promoción física, 1715. El medular problema de la metafísica de Malebranche, es el de las relaciones entre el alma y el cuerpo,
o sea el de la comunicación de las sustancias. Para resolverlo, formula dos teorías, la de las causas ocasionales y la de la visión de Dios. Malebranche niega toda comunicación entre alma y cuerpo. Las percepciones que provienen de los sentidos son modificaciones de la conciencia, que solo confusamente representan al mundo exterior más los fenómenos del mundo exterior, incluso los procesos nerviosos causados por los estímulos en los órganos de los sentidos, no son sus causas, sino tan solo las condiciones ligadas con ellos conforme a reglas establecidas por Dios, es decir, causas ocasionales. Pero avanzando más allá de Heulinks, lleva Malebranche también este concepto a las conexiones que se dan en el mundo externo de los cuerpos. En el choque de un cuerpo con otro no se desprende del uno una cantidad de movimiento y pasa al otro, sino que un movimiento, la causa, cesa, y otro movimiento, el efecto, aparece, y estos dos movimientos diferentes, y que se siguen regularmente, son cuantitativamente iguales entre sí. La física comprueba tales relaciones regulares, es decir, leyes que expresan relaciones de condiciones, dependencias ocasionales, no causas. Causa solo es Dios y el alma. La uniformidad de la naturaleza proviene de la uniforme y constante voluntad de Dios. Lo que se entiende por realidad o mundo externo es un conjunto o sistema de ideas. No existe ningún ser material independiente. No es posible de un mero concepto, incluso el de Dios, inferir su existencia real. La estructura objetiva de ciertos seres, por ejemplo, de los números y de las figuras geométricas, provienen de su origen divino. En Dios están contenidas todas las verdades, por tanto, todas las cosas, según su idea. La idea de una cosa no es más que su participación en la perfección divina. Las ideas son los modelos eternos y necesarios de las cosas. Los hombres no las producen. En definitiva, todo conocimiento proviene de Dios. Del mismo modo que el espacio es el lugar de los cuerpos, es Dios el lugar de los espíritus y está en relación con cada uno de ellos. Conocer las cosas verdaderamente quiere decir, por consiguiente, verlas en Dios, a la luz de las ideas divinas. Al ontologismo, dice Malebranche, debo en 30 años el haber encontrado más verdades que cuantas los demás filósofos lograron en 2000. Respecto de su influencia enfatiza que, de Descartes, con su método claro, exacto, racional e inventivo, es tributario en mayor medida que de los demás filósofos en conjunto. 1.6. Racionalismo místico, Blas Pascal. En Blas Pascal, 1623-1662, toma el cartesianismo su expresión mística. Formó parte de los jansenistas de Port Royal. Escribió cartas a un provincial de uno de sus amigos respecto a las disputas sostenidas en la Sorbona, 1656-1657 Pensamientos sobre la religión, 1660 sobre el vacío, 1651 sobre el espíritu de la geometría, 1652. Pascal reconoce un triple orden en la existencia. El primero es el orden de la naturaleza, objeto de estudio de la física matemática. El segundo lo constituye el orden de la razón humana, que tan afanosamente ha sido investigado por la filosofía. El hombre es una caña, pero una caña pensante, ilimitada, y finita, pero llena de grandeza porque conoce su pequeñez y porque puede conocer a Dios. La relación con la divinidad es obra conjunta de la razón y el sentimiento. Además del conocimiento matemático y filosófico, el hombre puede realizar otro tipo de saber, el conocimiento intuitivo, que procede del corazón y la fe, l'ego euras es raisons que la raison ne connaît pas. La razón puede penetrar hasta cierto grado en los misterios de la naturaleza más después que el hombre ha indagado cuanto está al alcance de su razón, conoce que propiamente nada sabe y se hunde en la misma ignorancia de la que había empezado a emerger. Mais qu'est une ignorance savante, qui se connaît.
La razón solamente nos puede llevar al umbral de las verdades de la fe cristiana. Conocerlas, cae fuera de su radio de acción, puesto que solo pueden percibirse por la intuición, el corazón, el sentido moral y la experiencia práctica. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y científicos. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. A esta actitud intuitiva llama Pascal el Esprit de finesse, y la opone al método geométrico, Esprit géométrique, discursivo, deductivo. En suma, Pascal es cartesiano hasta donde la razón, de manera clara y distinta, como lo hace la geometría, obtiene sus verdades no cartesiano, cuando penetra en regiones propias del sentimiento, sobre todo cuando el hombre se entrega cordialmente a Dios. Acerca de la existencia de Dios, la razón no tiene argumentos en contra. El mismo escéptico ha de adoptar una actitud en pro, atendiendo a la ley de probabilidades. En la duda de si existe o no Dios, quien lo afirma nada pierde si no existe, y quien lo niega todo pierde si existe. Por ello, hay que apostar en favor de su existencia. Página 17.